En el paso de los años hemos visto de que esto les redunda en ganancias sobremanera. En primer lugar, porque aprender y enseñar se aprende dos veces, ¿sí? O sea, estudiar en un futuro ustedes van a ser conferencistas y desde aquí tienen que empezar, tienen que tener los indicios de conferencista. Hay ciertos tips. Uno, el hecho de siempre pararse derechito al exponer. Bueno, eso yo no lo puedo hacer, pero los que lo puedan hacer. Hablar fuerte es otro de los condicionantes, ¿sí? Hablar fuerte. El llevar una vestimenta adecuada, que ahorita es adecuada por la pandemia, pero obviamente. Y siempre estar seguro de lo que están diciendo, ¿sí? Estar seguros de lo que están diciendo. Aunque esté seguro de que son mentiras, pues ustedes estén seguros de lo que dicen. Hay veces que acudimos a las conferencias, o ahorita los vemos a través de webinar. Debemos de aprender de los conferencistas, su forma de comportamiento, su forma de haber estudiado y de haber llevado el tema, ¿verdad? Y de la forma en cómo se llevan con el grupo. Eso es muy importante y ustedes van a empezar a aprenderlo, ¿sí? La otra cosa es quitar los tics, ¿sí? Porque hay personas que están exponiendo y se están agarrando el cabello, la oreja, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso sí hay que procurarle los quitar. Bien, vamos a iniciar así tema, lo que es tuberculosis. Adelante. Vamos a, para que no se sientan tan desamparados, yo al final de cada tema voy a exponer también mis consideraciones y opiniones a través de una exposición. O sea, no crean que nada más ustedes van a exponer, también yo. Entonces, adelante. Iniciamos. Mejor utilice aquel. Si quiere yo... ¿Puedo utilizar aquel? ¿Desde aquí se escucha bien? Ah. No. Si quiere yo le quito el audio. Bueno, a nosotras... ¿Qué pasó ahí? A ver. Ok, muy bien. Bueno, en esta ocasión, mi compañera Claudia y yo les vamos a hablar del tema de tuberculosis. La verdad, este es un tema bastante amplio. Nosotras decidimos pues tomar a consideración lo que creíamos más importante. Así que vamos a comenzar más que nada pues con el hecho de que la tuberculosis pues es una enfermedad que va a ser provocada por lo que es la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Aunque cabe mencionar, no solamente es no solamente es este microorganismo, también puede ser por Mycobacterium bovis, también está Mycobacterium africanum, caprae y una lista muy considerable.
También esto, aunque también se conoce sobre todo por su faceta pulmonar, tiene también otras complicaciones y también se puede dar de manera extrapulmonar, ¿vale? Como más adelante les explicaremos. Algo a considerar de bastante importancia es que es de lenta evolución, ¿vale? Tiende a ser, a desarrollar incluso una enfermedad latente. Esto es debido a que el bacilo, es decir, la micobacteria, se va a replicar, se va a reproducir de una manera bastante lenta, se va a replicar cada 17 horas. Eso sí, si llega a estar en sus condiciones óptimas, que ya más adelante comentaremos, llega a estar en esas condiciones óptimas, se puede dar el desarrollo más rápido, que ya es en el momento en que se desarrollan las fases más severas de la enfermedad. Ok, bueno. Hablando un poco de epidemiología, vamos a tener que aproximadamente 2.000 millones de personas en el mundo están ya infectadas con el bacilo, ¿sí? Pero de estas solamente existe un riesgo del 5% de que este bacilo se reactive, es decir, que se desarrolle como tal la enfermedad. Esto, pues, sobre todo se va a dar en personas con inmunocompromiso, adultos mayores, alcohólicos, también se habla de personas, pues, sin hogar, por ejemplo, vagabundos, refugiados, sobre todo de guerra, y también nos hablaba de una cierta predisposición genética, sobre todo en personas tanto de raza negra, hispanos, nativos tanto desde islas de Asia hasta pues nativos americanos. ¿Vale? Muy bien, ahora hablaremos de lo que es la patogenia. Todo inicia con la inhalación de los aerosoles por parte de un paciente infectado. Aquí lo que ocurre es que solamente el 10% de estos bacilos llega a los alvéolos, el resto queda atrapado en lo que son las vías aéreas superiores y son expulsados a través de la mucosa. Después en los alvéolos es donde ocurre la interacción entre el patógeno y los macrófagos. Los macrófagos se encargan de fagocitarlos. Oigan, ¿sí se escucha? Está muy bajito. ¿Aló? ¿Sí? Ok, muy bien. En los alvéolos es donde ocurre la interacción entre los macrófagos y el patógeno. Estos se encargan de fagocitarlos y de presentarlos a las células B y T. Posteriormente ocurre la interacción con los linfocitos TCD4. Y aquí ocurre la liberación de lo que sería el interferón gamma, del factor tumoral de necrosis y de lo que sería la interleucina 12. Este linfocito CD4 cambia a lo que sería el subtipo TH1. Cuando ocurre este cambio, ocurre lo que es una formación de granuloma, algo muy común en la tuberculosis. En el 95% de los casos ocurre lo que sería un control de la infección, pero también es posible lo que sería una reactivación, que hablaremos más adelante. Una de las formas de diagnosticar la tuberculosis es la determinación de infección gamma. En la reacción de tuberculosis. Nada más que lo único malo es que y no todo. Sí. Adelante. Muy bien, ahora hablaremos de lo que es el cuadro pulmonar. Iniciamos con lo que es la tuberculosis primaria. Esto ocurre con la primera infección. Recuerdan que les hablé de la primera infección, de lo que sería la reactivación. Muy bien, en la tuberculosis primaria, al ser la primera infección, normalmente suele ser algo subclínico, o sea, no presenta síntomas y suele desaparecer espontáneamente. Solamente se forma un nódulo calcificado, el cual, como se puede observar en la radiografía, se llama lesión de Gone. Muy bien, ahora hablaremos de lo que es la tuberculosis secundaria, por favor. Claro. Como podemos ver ahí, hay una destrucción de nódulos superiores, un lanzamiento de todo el
Ahora sí. Bueno, nada más íbamos a mencionar que lo que es el complejo de Ranke es en la tuberculosis primaria. Va a haber un nódulo periférico que se denomina nódulo de Ghon, una adenopatía a nivel iliar. Los dos juntos se denomina complejo de Ranke. Inclusive puede dar el síndrome del lóbulo medio en los niños, que sería una telectasia. Y lo que vimos lo que estamos viendo en la radiografía es una destrucción del lóbulo superior derecho. Obviamente en la región parailiar también hay afección por la tuberculosis. Y en el lóbulo superior derecho vemos varias cavidades. Muy bien, puede continuar, ¿sí? Otra cosa también a mencionar en la tuberculosis primaria es que solamente en los niños y en personas inmunodeprimidas es cuando este cuadro ya puede evolucionar y manifestarse como las tuberculosis más peligrosas. Ahora sí hablamos de la secundaria. Gracias, Ivonne. Muy bien, esta se debe a la reactivación de una infección latente. Generalmente afecta la parte apical y la posterior del lóbulo superior del pulmón. Y también hay que considerar que solamente ocurre entre el 10 y el 15% de los pacientes que tuvieron una infección primaria a lo mucho hace 2 años. Bueno, ¿le das otro, por favor? En la tuberculosis secundaria, como ya se mencionó, esta es un poco más peligrosa ya que el cuadro clínico ya se presenta, lo que sería fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, anorexia y sobre todo la tos productiva, lo cual es la más importante, el cual sería un esputo hematoico, es decir, con hilos de sangre. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el cuadro miliar. Básicamente esta es una de las formas más severas que va a presentar la tuberculosis, más que nada porque esta ya se presenta tanto pulmonar como extrapulmonarmente. ¿Sale? Esto significa que lo que es el bacilo ya llegó a lo que es vasos sanguíneos y se va a distribuir a nivel sistémico pues a través de la sangre, de manera hematópica. ¿Sale? Vamos a tener que aquí hay una diferencia un poquito sutiles en tanto lo que es el niño y el adulto. ¿Sale? En los niños se puede desarrollar a partir de la primera infección, en cambio o la infección primaria, y en cambio en los adultos tiende a ser en una reactivación. ¿Vale? Y ambos se van a presentar con fiebre, con la diferencia que los niños tiende a ser una fiebre más alta, y también ambos con sudores nocturnos y con una cierta pérdida de peso, aunque se encontró que tienden a desarrollar los niños un poco más de hepatosplenomegalia, ¿sale? Como que esas complicaciones un poco más. Y el adulto pues ya con lo que es fatiga y cansancio. Bueno, pues manifestaciones, se vuelve a repetir, se manifiesta con hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenopatías, ¿vale? Tubérculos coroideos en el fondo de ojo, también se encuentran ciertos patrones micronodulares. Adelante traemos algunas radiografías y también tomografías para ir como que relacionando esta información. Y también se va a realizar lo que es una prueba tuberculina. Aquí el asunto es que tiende a dar falsos negativos, ¿sale? Entonces, como tal, el 50% de los casos tienden a salir negativos. Por eso luego sí hay laboratorios donde deciden ya casi no practicarla, por lo mismo de que no es muy confiable del todo. Y si hay falsos negativos y falsos positivos, sería un falso negativo en el certificado técnico está presente y este negativo del reporte que se tiene que esto puede ser por una técnica para la aplicación. Y hay falsos positivos en este caso, entonces ahí entra lo que es la pero sí es rentable lo que es la prueba. Que se le denomina prueba de Mantoux. Bueno, realmente, pues, la única, por así llamarla, ventaja sería que es un poco menos contagiosa que la tuberculosis pulmonar. Dice que además del 80% de la tuberculosis pulmonar es
¿Ya me escuchan? Sí, ¿verdad? El 80% de la tuberculosis es pulmonar. Y hablábamos hace rato de que en el cuadro miliar, sí, el PPD es, se denomina prueba de Mantoux, solo es positivo en el 50% de los casos, pero en los otros cuadros, por ejemplo, en la tuberculosis pulmonar, sí es de ayuda, ¿verdad? Sí es de mucha ayuda. El PPD negativo puede ser por mala técnica o por a veces la inmunosupresión del paciente. Y los falsos positivos, una PPD positivo o prueba Mantoux positiva puede ser también cuando hay coccidioidomicosis. Entonces hay que considerar eso en forma importante. Inclusive ahorita tiene valor, sobre todo porque los pacientes que van a ser sometidos a terapias inmunosupresoras, sobre todo en artritis, lo envían al neumólogo para ver si tiene problemas de tuberculosis. Dentro del estudio del protocolo está el hacer una prueba de Mantoux. Si es positivo, entonces hay que reconsiderar el manejo en este tipo de pacientes. Obviamente, ustedes como alumnos, nomás que no estén yendo al hospital, pues están expuestos a lo que es interrogar a un paciente con tuberculosis y a infectarse si son PPDs negativos. Aunque aquí en México hay mucha tuberculosis. Ya después de los 14 años ya supuestamente se tuvo contacto con el bacilo tuberculoso y quizá la manifestación nada más fue una gripe leve, unos estornudos y ya se rechazó, pero ya quedó ahí el infectado, ¿verdad? Infectado quiere decir que estuvo en contacto con el bacilo, pero no quiere decir que estén enfermos. Bien, puede continuar. Bueno, muy bien. Realmente, pues vamos a tener que, sobre todo, se considera una forma severa por sus complicaciones, ya que puede llegar a causar problemas tanto hematológicos como una insuficiencia suprarrenal, asociada ya a todo lo anterior que también podía ocasionar. El método de diagnóstico que más se utiliza para, como tal, confirmar el diagnóstico, pues es el medio de cultivo. ¿Vale? Ahora hablaremos de lo que sería el cuadro extrapulmonar. Esto ocurre cuando hay una diseminación. Sí, claro. Casi que agarra vuelo y la freno. El diagnóstico se hace mediante cultivo, pero también es biopsia. O sea, se tiene que hacer biopsia de médula ósea, biopsia hepática, se cultiva, pero a través de la misma biopsia ya ustedes pueden hacer el diagnóstico. Se hace una determinación, una tinción para el bacilo, buscar ácido alcohol resistente, y si se ve ahí, pues ya está el diagnóstico de tuberculosis sin esperar el cultivo. El cultivo, desgraciadamente, tarda un mes en darles el resultado, pero con la biopsia podemos llegar al diagnóstico. Entonces, la respuesta sería: ¿con qué se hace diagnóstico de tuberculosis biliar? Con biopsia. Biopsia médula ósea o biopsia de hepática, ¿sí? Ya puede continuar. Bueno, decía, ahora vamos a ver lo que es el cuadro extrapulmonar. Esto ocurre cuando hay una diseminación. Las zonas más frecuentes afectadas son los ganglios linfáticos en un 25%, después sigue la pleura, la zona genitourinaria, los huesos y las articulaciones, lo que serían las meninges, el peritoneo y el pericardio. En esta imagen podemos ver algunas de las afectaciones que ocurrirían. Por ejemplo, en una meningitis tuberculosa hay una afectación de los pares craneales, se produce una hidrocefalia, hay un aumento en las proteínas y una disminución en la glucosa. Mientras que, por ejemplo, si se afecta el pericardio, existen las calcificaciones, como se ve en la imagen, lo que nos daría una pericarditis obstructiva. Muy bien, esta imagen nos gustó porque nos menciona todos los tipos de tuberculosis y sobre los principales síntomas que tiene. Por ejemplo, en la tuberculosis pulmonar primaria nos habla sobre que hay síntomas. Está la tos seca, está la fiebre, está la debilidad, está la pérdida de peso, los sudores nocturnos, de la misma manera que está relacionado ya sea con la tuberculosis pulmonar o la tuberculosis extrapulmonar. Esta imagen nos gustó y nos gustaría que la checaran en algún tiempo libre que tengan, porque lo resume bien sobre la sintomatología que habla. Bien, un comentario es, por ejemplo, si ustedes se fijan, no hay tejido que se escape, entonces por eso se le denomina la gran simuladora, la tuberculosis. Una fiebre de origen desconocido, pues hay que descartar tuberculosis. La otra,
una hematuria asintomática, hay que descartar dos cosas. Una, o es tuberculosis, o la otra es un cáncer, ¿sí? Entonces, hematuria asintomático, probablemente tuberculosis o cáncer. También, muchas de las veces, neumonías que no responden a tratamientos, resulta de que no estamos tratando el bicho adecuadamente, o no llegamos al diagnóstico, no se da el tratamiento de tuberculosis. Dicho sea, también tenemos que mencionar que si se está sospechando en tuberculosis, hay medicamentos que no se deben de emplear en esa neumonía de ese paciente. ¿Por qué? Porque estamos quitando un arma para el manejo de los pacientes. Un medicamento que se utiliza mucho en las neumonías, que es levofloxacino, también sirve para tratar tuberculosis. Si nosotros lo damos de un inicio, pues estamos quitando un arma, siempre la clínica por delante, ¿sí? Desde el punto de vista del sistema nervioso central, pues va a dar mucha sintomatología, paraplegias, etcétera, todo lo que puede dar una tumoración a nivel cerebral, pero en este caso no es una tumoración, sino que es un tuberculoma el que está ahí dando toda esa circunstancia. ¿Qué puede continuar? Bueno. No sé si hay alguna duda hasta el momento, no sé si existe alguna duda. Bueno, continuando ya con algunos métodos de diagnóstico, pues está como tal el cultivo que pues, sirve para confirmar. Se recomienda sobre todo ya si se quiere clasificar lo que es la especie, ¿vale? Que está pues infectando a nuestro paciente, aunque pues también vamos a tener el examen microscópico, que también es el que ya nos comentó el doctor. Pero básicamente cuando es una muestra pulmonar, vaya, una muestra de esputo, cuando es una tuberculosis pulmonar, lo que se va a pedir es que sean 3 muestras de 3 diferentes días, que no sea el mismo día porque después puede llegar a dar un falso negativo. ¿Sale? Y pues sería la atención de Zinn-Nielsen. ¿Por qué? Porque recordemos que este bacilo pues es ácido alcohol resistente, por lo que necesita esta atención especial. Bueno, aquí pusimos un ejemplo, en el que pues realmente se puede observar que el bacilo se va a ver de una manera entre rosada y roja, ya a la vista del microscopio. ¿Vale? Imagínense que les tosa frente a ustedes sin tener cubreboca y les mande todos esos bacilos, ¿verdad? Entonces, las gotas de flujo son los que transmiten lo que es la tuberculosis, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo mucho en consideración para el manejo de nuestro paciente. Puede continuar. Muy bien. Bueno, vamos a tener que antes se tendría a realizar unas pruebas bioquímicas, pero ahora en la actualidad pues ya se ha estado cambiando por más lo que son las pruebas con genoma, ¿no? Con material genético, como es la PCR, aunque aquí tiene ventajas, desventajas. La desventaja es que si llega a ser una carga bacteriana inferior a la detectable, va a darte un falso negativo. Pero en caso de que ya te detecte, puede incluso decirte hasta qué medicamentos ya es resistente esa cepa. Entonces, pues ya es una manera más específica para atacar al bacilo. ¿Sale? Y también se puede utilizar métodos de imagen para lo que es el diagnóstico, aunque aquí lo que encontré en radiografías era que luego tendía como a dar ciertos patrones parecidos a otras patologías, entonces como que sí había una gama considerable de diagnósticos diferenciales. ¿Vale? Ok. Bueno. Aquí pues tenemos algunos ejemplos, tanto de tomografía como de radiografía. En la primera imagen tenemos un patrón nodular, si la señala por favor. Exactamente, ahí está el patrón nodular. Y en la segunda tenemos lo que es una cavitación, una caverna, la tomografía, y posteriormente ahí se ve a nivel del vértice derecho y de la base izquierda. Es muy rara la tuberculosis a nivel basal, más o menos un 3 a 5% a nivel basal. Pero, ponga la anterior, por favor. Ahí, radiológicamente, acuérdense que no podemos decir que es
tuberculosis o qué es micosis, porque esto puede corresponder a una micosis. La radiografía solo sugiere diagnóstico, ¿verdad? Claro, cuando en algunas patologías, por ejemplo, un neumotórax, atención, pues sabemos claramente que es un neumotórax, ahí sí lo podemos dar el diagnóstico, o una fibrosis pulmonar idiopática, pero en este caso puede confundirse y hay que conjuntar lo que es el cuadro clínico. Podemos decir radiografía sugestiva, cuadro clínico sugestivo, si hace la vaciloscopía sale positiva, obviamente ya tiene el diagnóstico, ¿sí? Ya puede continuar. Muy bien, bueno, nada más para mencionar de manera final en esta diapositiva, vamos a tener que en esta radiografía se alcanza a ver lo que es un tuberculoma ya calcificado, y es basal, y me gustó. Muy bien, ahora hablaremos de lo que sería el tratamiento. En todos los tipos de tuberculosis, el esquema terapéutico se divide en dos pautas, lo que sería el tratamiento inicial y lo que sería el tratamiento de mantenimiento. El tratamiento inicial normalmente dura 2 meses, el cual consta de 4 antibióticos, mientras que el tratamiento de mantenimiento dura 4 meses y consta de 2 antibióticos. Estos sí los voy a leer porque la verdad los nombres están medio raros. Isoniazida, rifampina, entambutal y piracenamida. En el tratamiento de mantenimiento solamente se mantienen los primeros 2. Sin embargo, hay consideraciones especiales a tomar en cuenta. Cuando es una tuberculosis cavitada o hay una intolerancia a los primeros medicamentos, el tratamiento de mantenimiento se tiene que extender a 7 meses. Y cuando se afecta el sistema nervioso central por la tuberculosis, el tratamiento de mantenimiento se tiene que extender 10 meses. Bueno. En este tipo de pacientes, aunque no está en los libros, lo que es la piridoxina. Es un antineurítico que previene la neuropatía ocasionada por la isoniazida, ¿sí? Mientras esté dando tratamiento hay que dar la piridoxina. ¿El qué? El medicamento, piridoxina. Ok. Bueno, continuando, pues básicamente como toda enfermedad es bastante contagiosa, pues sobre todo se maneja pues, con prevención, ¿verdad? Lo más recomendado para prevenir pues es la vacuna, que pues básicamente va a estar hecha por bacilos de lo que es la cepa Mycobacterium bovis, ya atenuado. Y pues esto se suele aplicar los primeros días de nacido, sobre todo en países donde existe una alta incidencia, como pues, lo es México. Incluso me parece que ya en países ya más desarrollados, por ejemplo, europeos, ya no se están aplicando estas vacunas por la baja incidencia. Cabe recalcar que esta vacuna realmente no te protege de la infección, sino que te protege de lo que son las formas más severas, que pues viene siendo meningitis y pues lo que es la tuberculosis miliar, que ya mencionamos. También existe lo que es el tratamiento para la infección latente, que es realmente cuando realmente no se ha manifestado la enfermedad como tal, pero ya se inicia a dar el antibiótico, como la mencionó mi compañera, como que aquí el que se suele utilizar más es lo que es la isoniazida por 9 meses. Aunque sea subclínico, aquí el problema pues realmente es conseguir el diagnóstico en esta etapa. Realmente, por lo mismo de que como es subclínico, pues no suele ir pues atención médica. Sí, esto se maneja en los PCR no reportaste que les da. Sí. De hecho, bueno, otra manera de prevención es de que cuando nos llega una persona que tuvo un contacto bastante cercano con una persona ya contagiada por tuberculosis, pues más que nada, eso desde el inicio ya es un caso sospechoso. O sea, ya tiene tuberculosis hasta que demuestre lo contrario. Se le realiza el test de tuberculina cada 3 meses. Y se inicia un tratamiento pues profiláctico, ¿no? Que pues viene siendo otra vez lo que es la isoniazida. A los 3 meses se vuelve a realizar otra segunda prueba. Si esta prueba sale positiva, en esta ocasión ya se manda a hacer un estudio tanto de esputo como de radiografía
pues sobre todo para ver si la infección ya está activa, pues para ver que se pueda atender el paciente antes de que esta pues, se complique o evitar que se complique. ¿Sale? En caso de que sea negativo, pues no se da tratamiento, a menos que sea una persona con VIH, que ya tenga pues un recuento menor a 200 TCD4, o inmunocomprometidos graves, como pues son personas recién trasplantadas, ¿no? Que están recibiendo pues, altas dosis de inmunosupresores. ¿Okay? Y bueno, como punto final, tenemos un dato curioso. Resulta que lo que es el artista Botticelli, se inspiró en, que yo creo que es su obra más reconocida, que es El nacimiento de Venus o El nacimiento de Afrodita, en una mujer que lamentablemente falleció a los 20 años por tuberculosis. ¿Vale? Bien, en esas épocas las mujeres eran pretenciosas. Bueno, actualmente también, ¿verdad? Siempre querían verse bonitas. Entonces se informaban dónde había un paciente con tuberculosis y se iban y se metían para contagiarse intencionalmente. ¿Por qué? Porque bajaban de peso, ¿verdad? Se les veía una tez más blanca, una nariz más afiladita. Y obviamente pues pagaban el precio de la vanidad, ¿sí? Y ¿por qué? Porque en aquel tiempo pues no existía tratamiento. Ya nada más les da tuberculosis. Para que vean hasta dónde llega la vanidad, ¿verdad? ¿Cápsulas con parásitos? ¿Cómo está eso? Para bajar de peso. Ay, valga me digas. Bien, también alguien que falleció por tuberculosis de aquellos tiempos fue la dama de las camelias, que falleció por tuberculosis, lo mismo. Alguien que también falleció por tuberculosis fue Laennec, el inventor del estetoscopio. Lo inventó para alejarse de los pacientes de tuberculosis, pero falleció por tuberculosis. Pero sí, ¿verdad? Pero Laennec no fue tuberculosis pulmonar, fue al momento de hacer una autopsia de un paciente con tuberculosis en columna, se lesionó un dedo índice y de ahí tuvo su primera infección y de eso sí, recibió el tratamiento de ese tiempo que era ir a solearse, se fue a la playa a solear para tratar la tuberculosis. Bien. ¿Quién? ¿Qué beneficio tenía solear? No, pues lo que pasa es de que el bacilo no dura más de 6 horas expuesto al sol, pero el bacilo, no el paciente. E inclusive me tocó ver a los quirófanos en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El quirófano tenía un domo para que abrieran el tórax y entraran los rayos solares y mataran los bacilos. Obviamente pues no los iba a matar, ¿verdad? Y así se ensayaron muchos tratamientos. Bien, vamos a continuar mañana. Doctor. Voy a hablar sobre tuberculosis para variar mañana. Y después, si hay tiempo, pues se va a continuar con el siguiente tema, que es neumonía nosocomial. ¿Sí? Entonces, nos vemos el día de mañana. Doctor. Doctor. Muchas gracias. Gracias, gracias.